Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Dios los guarde. Amén. Él es inigualable. Solo Él merece toda la gloria. Dice su palabra en hebreo, en Romanos, que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Sino que podemos parar de adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Si trajo su Biblia, quiero invitarle por favor a que vaya al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 18. Todos bienvenidos en esta mañana, es un gusto saludarlos nuevamente. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por lo cual no, este no es, versículo 18, aquí estoy. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta o a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador, el nuevo pacto, del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor
que la de Abel. Padre, en esta noche, en esta tarde nos encomendamos en tus manos. Señor, poniéndonos a la disposición tuya, que nuestro corazón esté atento a lo que dice tu palabra, que toda preocupación, Señor, que todo prejuicio, Señor, Padre, pueda ser quitado de nuestra vida y que tu palabra pueda hablar con claridad. Señor, que aún las palabras del predicador, Señor, puedan ser dichas con sabiduría y de acuerdo a tu palabra. Señor, que tu pueblo pueda oír y atender. Señor, aquel que no te conoce y puede encontrar salvación en ti. Que hoy sea el día de salvación para ellos, que hoy puedan ser atraídos con esos lazos de amor a tu presencia, al arrepentimiento, al perdón. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Hoy llegamos a una parte importante en nuestro estudio a la carta de los Hebreos. Y esto ya no es tanto una exhortación como en los últimos pasajes que estudiamos en las semanas pasadas. Me gustaría llevarlo a que usted pueda tener la máxima atención de concentración para que podamos entender lo que el autor, nos está diciendo. Voy a tratar de decirlo con las palabras más fáciles posibles para que podamos captar la idea. Pero aquí nos encontramos en el último contraste que el apóstol o que el autor está haciendo, contraste, o sea, una comparación, si me permite llamarlo mejor, que el autor está haciendo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y este pasaje es clave porque nos muestra qué sucede con aquellos que escuchan el evangelio, pero que nunca llegan a Cristo en fe y en arrepentimiento. Quizá alguno de ustedes se ha hecho estas mismas preguntas que me he hecho yo en algún momento. ¿Qué pasa con una persona que rechaza el mensaje de salvación? ¿Podrá esa persona agradar a Dios con sus propias fuerzas o con sus propias obras? ¿Qué ocurre con alguien que conoce el evangelio, incluso está cerca de una congregación cristiana, pero nunca da evidencia de que su corazón le pertenece a Cristo? La respuesta creo que la encontramos en los pasajes que acabamos de leer, los versículos que acabamos de leer o que vamos a leer también hasta a partir del versículo 25 al versículo 29, la sección completa, pero la vamos a dividir en dos partes. A lo largo de la epístola que hemos estudiado, el autor anima a los creyentes a mantenerse firmes en Cristo. Y dentro de animar a los creyentes a mantenerse firmes, le ha hecho una serie de advertencias que va dirigida a aquellos que están allí en la iglesia o como Agripa, no, por poco me persuades, están casi persuadidos a ser cristianos, pero todavía no son. Aquellos que están caminando cerca con cristianos, pero que no han nacido de nuevo. Y entonces en toda la escritura, o en esta epístola, encontramos 5 advertencias. Y este pasaje que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, encontramos la quinta y última advertencia que da el autor a la iglesia. En ese momento habían personas como las hay hoy, que se reúnen con los cristianos, que escuchan la palabra, intelectualmente entienden lo que se está diciendo, pero nunca dan ese paso de fe. Están en la orilla, si me permite decirlo, como Agripa, y por poco. Y estos hermanos o estas personas, esta congregación, estaban sufriendo una presión
de parte de Roma, una presión de parte de los líderes judíos, incluso una presión de sus propios familiares. Estaban tentados a regresar al judaísmo, que muchos de ellos estaban diciendo como que es mejor regresar. O sea, en el judaísmo no hay tanta presión, nadie nos molesta. Es por eso que el autor de Hebreos le dice al menos dos cosas. Por un lado, anima a los verdaderos creyentes a que permanezcan firmes. O sea, que todo lo que están viendo alrededor no los haga retroceder, manténganse firmes. Sigan en ese pacto de gracia que Cristo logró por usted. Ese es superior al antiguo pacto. Y por el otro lado, habla a aquellos que están allí en la orilla, si usted me permite decirlo de esa manera. Aquellos que están ahí cerca, pero que todavía dicen, todavía no sé. Él le dice, mire, entiendan, hay un peligro si ustedes no llegan a Cristo verdaderamente. Y muchas de las presiones que ellos estaban sufriendo, dentro de las que estaban sufriendo la persecución, la traición, la impaciencia, la incredulidad, había una que era el temor. Tenían temor, o sea, ¿qué va a pasar? Y cuando yo pensaba en este temor, recordé algo que pasó unos meses antes de que yo me casara. Yo estaba a punto de casarme y nosotros, los solteros, dormíamos en este lugar y los casados vivían en otro lugar. Desde donde nosotros dormíamos se veía el lugar de los casados. Y conocíamos a un muchacho que era compañero de nosotros, que estaba casado y que estaba teniendo problemas con la que era su esposa en ese momento. Y un día estábamos los solteros, estábamos dos así por la ventana mirando así, y nos pusimos a mirar y vimos al casado con un problema con la esposa, que lo sacó de la casa y para afuera, y le cerró la puerta y nomás se sentó ahí así. ¿Y usted a punto de casarse? Yo estaba a punto de casarme, dije yo, ¿y si me aplican esa a mí también? Todavía estoy a tiempo. Llamamos al muchacho, lo trajimos y esa noche durmió con nosotros. Estos hermanos tenían temor por todo lo que estaban viendo. Quizás la ilustración no es muy, guarda las distancias, pero estos hermanos estaban en la misma circunstancia. O sea, ¿y si me pasa a mí lo mismo que le está pasando a ellos? Y el autor les dice, no se dejen engañar. Volver atrás no es la opción más segura. Ahora, si usted está a punto de casarse, pues hombre, no se asuste. Lo que tiene que hacer es casarse con el hombre o la mujer indicada, que venga de parte de Dios. Ya ahí aprovecho y le doy la opción de, pues ahorita no me caso. No, usted busque a Dios en su presencia y Dios ya le va a traer a su Adán o a su Eva en su tiempo indicado. Y claro, van a tener problemas porque todo matrimonio vamos a enfrentar dificultades. O sea, eso no es color de rosa. Pero si usted está en Cristo, va a encontrar la solución a todas esas dificultades. Entonces el autor en la advertencia les habla del peligro de descuidar la salvación, Hebreos 2 del 1 al 4, el peligro de la incredulidad, Hebreos 3 del 7 al 19, el peligro del estancamiento espiritual, de Hebreos 5, 11 a 6 al 18, y quizás es uno de los peligros que más abundan, el estancamiento en la iglesia. O sea, ya yo estoy cómodo así como estoy. Y luego habla del peligro de rechazar la gracia de Dios, Hebreos 10, 26 al 31 y 12 de 25 al 29, que estudiaremos la próxima semana, si Dios nos da vida. Entonces ellos estaban viendo lo que le pasaba a los cristianos, la persecución, el rechazo, las burlas familiares, la marginación, y pensaban, si esto es ser cristiano, mejor yo me quedo como estoy. Y el autor le dice, no tengan miedo. Lo que están viviendo ustedes, mucho de lo que están viviendo ustedes, no es un castigo de Dios, es el amor de Dios demostrando muchas veces a través de la disciplina.
Y eso ya lo estudiamos en el versículo 4 al versículo 11. Ahora, si tuviéramos que dividir esta sección que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a hacerla en 3 partes. Primero encontramos desde el versículo 18 al 24, el autor nos habla de lo que al lugar al cual no nos hemos acercado. Es decir, aunque él no lo menciona, el autor no lo menciona allí, pero está hablando del monte Sinaí. Ustedes no se han acercado al monte Sinaí. El monte donde encontramos temor, juicio, fuego. Ustedes se han acercado, dice en la segunda parte del versículo 22 al 24, al monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? Le dice la ciudad de Dios, dice 7 cosas: la ciudad de Dios viviente, el cielo, la compañía de ángeles, la iglesia de los redimidos y sobre todo a Jesús, el mediador del nuevo pacto, cuya sangre habla mejor que Abraham. Todo lo que le está diciendo, en otras palabras, a pesar de todo lo que pasa alrededor, no tengan miedo de venir a Cristo. Temor les debería dar a ustedes regresar de donde vinieron, al monte Sinaí. Es decir, al judaísmo, a la ley, al juicio. Eso debería darles temor. Porque venir a Cristo es venir al monte de Sión, es decir, venir a la gracia. Es decir, lo que el autor va a hacer es, les va a poner a ellos los únicos 2 pactos que hay. Este es el de la gracia y este es el del juicio, o de las obras. Llamémoslo mejor así, el de las obras. Este es mucho mejor. Y a este no debería darles miedo acercarse, a pesar de que sí, tienes que negarte a ti mismo y tomar la cruz. Miedo debería darle regresar al antiguo. Que aprovecho para decirle algo que está muy claro en la Escritura. Un día Dios nos va a juzgar. Y lo va a hacer de 2 maneras. O te juzga por el evangelio, es decir, por la gracia, o te juzga por la ley, es decir, por tus obras. Si tú vienes a Cristo en fe, en arrepentimiento, como algunos lo llaman, si tú aceptas a Cristo en tu corazón, serás juzgado por la gracia, por el evangelio. Todo descansa ¿en quién? En Jesús. En todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Allí descansa. Pero si tú rechazas a Cristo, serás juzgado bajo la ley, donde todo dependerá de tus propias obras. La Biblia lo explica claramente en Apocalipsis, que hay 2 tipos de libros, si me permite llamarlo de esa manera. Uno es el libro de la vida del Cordero, donde está escrito el nombre de los suyos. Si tu nombre está escrito allí, significa de que has venido a Cristo y tienes vida eterna. Pero si no estás allí, tu vida estará en lo que el libro de Apocalipsis describe como otros libros. Y el día del juicio, o sea, el día que tú te presentes delante de Dios, vas a ser juzgado por cada una de las cosas que tú hiciste. ¿Cuál es el problema? El problema es que según Romanos capítulo 3, nadie puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Y Romanos 3 dice que por las obras de la ley, es decir, que por cumplir la ley, nadie será justificado. Nadie. Por eso, si alguien le da la espalda al Señor Jesucristo, en realidad lo que está haciendo es volver al monte Sinaí, al lugar de terror.
Pero si vienes a Cristo, vienes al monte de Sión, al lugar de la gracia. Allí hay salvación. Así que este mensaje de venir a Cristo no debe darnos temor, sino regocijo. Entonces el autor quiere que entendamos este contraste. Y los versículos 25, bueno, el versículo 18 al 21 vamos a mirar el monte Sinaí. Del 22 al 24 miraremos el monte Sión. Y del 25 al 29, los versículos, vamos a mirar unas conclusiones prácticas que da el autor frente a lo que nos acabo de decir, pues lo dejaremos para la próxima semana. Pensemos en primer lugar en este contraste entre estos dos montes que él presenta, o estas dos comparaciones, voy a usar mejor la palabra comparación, estas dos comparaciones que el autor hace de estos dos montes. Al primero, yo lo quiero denominar a donde no se ha acercado los que estamos en Cristo. A donde no se habían acercado ellos como cristianos. Versículo 18 al 21, leamos una vez más. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta, a la voz que habla, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada, o pasaba con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Lo primero que vemos es que el autor está recordando a sus hermanos de Hebreos, a esta iglesia de Roma, aquel momento en el cual Dios llevó a Israel al monte Sinaí. Déjeme darle la historia rápidamente. Dios había sacado al pueblo de Egipto, iban camino a esa tierra prometida. Dios los había liberado del faraón. Dios estaba con ellos en protección, y después de 3 meses de haber salido de Egipto, el pueblo estaba frente al monte Sinaí. ¿Con qué propósito? Dios quería certificar su pacto con ellos. Desde Egipto, Dios les había dicho al faraón: deja ir a mi pueblo para que mi pueblo lo adore. Bueno, ahora están en el monte Sinaí. Usted recordará donde le fueron dadas los 10 mandamientos, pues, al pueblo. Dios le dice que ellos eran su especial tesoro. Este relato lo encontramos en Éxodo capítulo 19, capítulo 20, y más adelante Moisés lo recuerda en Deuteronomio capítulo 4. Y fue un día impresionante donde la presencia de Dios descendió sobre el monte, y lo que ocurrió allí llenó al pueblo de temor y temblor. Incluso se nos dice que el mismo Moisés se espantó de lo que estaba pasando. Por cuestiones de tiempo, pues no vamos a leer Éxodo 19 ni Éxodo 20, lo motivo en su tiempo personal que lo pueda hacer. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de sacar un resumen o la esencia de qué es lo que pasa en el monte Sinaí. Allí en ese lugar, Dios dice en pocas palabras al pueblo: o haces esto o mueres. Básicamente, o obedeces. Si no obedeces, estás bajo juicio. Eso es todo. Allí les muestra claramente al pueblo y nos muestra a nosotros que un pecador no puede acercarse a Dios por sí mismo. Y la Biblia describe que ese monte era un lugar tangible, es decir, que se podía tocar, físico, pero también no se manifiesta de una manera aterradora. Dice que se manifestaba con fuego que descendía, que había humo que subía como en el horno, habían relámpagos,
truenos, la tierra temblaba, trompetas sonaban y sobre todo la voz de Dios resonaba desde lo alto. O sea, la gente, todos los que estaban ahí estaban temblando de miedo. Le dijeron a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? Mire, vea, vaya usted, nosotros esperamos aquí y nos cuenta a ver qué es lo que pasa. O sea, no queremos acercarnos por ahí. Entonces el monte de Sinaí, o este monte que menciona el autor de Hebreos aquí, que llama monte, pero es el monte de Sinaí, simboliza ese pacto de temor, ese pacto de distancia. Ese es donde le recordaba al pueblo que nadie se podía acercar a Dios en sus propias fuerzas. Incluso Moisés, que era el mediador, o sea, el intermediario, tenía miedo. Y parte de esto era por la santidad de Dios. Porque el hombre en su incapacidad de poder cumplir la ley de Dios a perfección, no podía acercarse a Dios. El apóstol Pablo lo llama el ministerio de la muerte. Entonces, en resumen, el antiguo pacto no daba vida. Separaba al hombre de Dios. Entonces, volver y retroceder a lo mismo, lo que el autor le está diciendo, mire, ustedes en lugar de avanzar, lo que están haciendo es ¿qué? Retrocediendo. Y en lugar de pensar que va a ser mucho más fácil, porque nadie los va a perseguir, nadie los va a molestar, en realidad va a ser mucho más difícil. Porque aunque aquí en la tierra nadie los persiga, nadie los moleste, cuando se paren delante de Dios, que es verdaderamente el juicio, de ahí no van a salir bien librados. A veces nosotros pensamos que lo más fácil es que lo que nos va a traer bendición. No, el evangelio requiere que tú y yo nos neguemos a nosotros mismos. Pero al final, es más, la Biblia dice, o mejor presento esta idea, la Biblia enseña claramente que el que quiere salvar su vida, ¿qué va a pasar? La va a perder. Es decir, el que quiere que nadie lo moleste, que todo sea color de rosa, que nadie lo persiga por causa de Jesucristo, va a decir, tú la vas a perder. Pero dice, pero el que pierda su vida, es decir, aquel que esté dispuesto a negarse a sí mismo, a aguantar la presión de seguir a Jesucristo, dice, al final la va a ganar. No por obra, sino porque al estar dispuesto a negarse a sí mismo, a vivir por Cristo, va a estar demostrando que realmente ha llegado a Cristo en fe y en arrepentimiento. Entonces aquí está el contraste o la comparación gloriosa. Porque el evangelio representado nos lleva a Cristo. Aquí está representado como Sinaí. Nos lleva a Cristo. No nos lleva a un lugar físico cubierto de fuego ni tinieblas, sino que el lugar nos lleva a un lugar celestial a través de Cristo. La gracia nos lleva a la gracia, nos lleva al perdón, nos lleva al acceso inmediato a Dios por causa de ¿quién? De Cristo. Esto nos lleva al segundo punto. A lo que el autor nos dice, al lugar donde sí nos hemos acercado los que estamos en Cristo. Al lugar que sí hemos sido acercados en Cristo. Entonces ya dije, el monte Sinaí nos demuestra el antiguo pacto, donde había temor, donde tenía que hacer las cosas usted a su propia fuerza, y si no cumplía, pues lo cortaban. El monte de Sión representa lo contrario. Es el lugar donde nos acercamos a Cristo, donde allí podemos tener comunión con Cristo, comunión con el Padre y sobre todo vida eterna. Ahora, y escuche con atención lo que el autor nos dice acerca de este acercamiento a Cristo. Y él le recuerda algo fundamental. Él le está recordando, hermanos, no es el antiguo pacto lo que ustedes
se han acercado. Le dice, ustedes no han acercado al antiguo pacto, ustedes se han acercado al nuevo pacto en Jesucristo. Cristo nos conduce a algo diferente, a algo que es mucho más glorioso, más maravilloso. Es un lugar donde ya no hay muerte, ya no hay condenación. Es un lugar donde ya te puedes acercar con confianza al trono de la gracia. La Biblia dice que Jesucristo por su muerte abrió el camino. El velo se rompió en Dios. Ahora, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, ahora todo el que está en Cristo puede entrar con plena confianza. Ahora miremos lo que dice el versículo 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Sí ve? Miren lo que dice el versículo 18. Vaya rápidamente al versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte, ya dijimos que el monte Sinaí. Ahora versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Él está diciendo, ¿en dónde llegaron? Ustedes no llegaron al monte Sinaí, al monte de Sión, sí, Sinaí, sino que ustedes llegaron al monte de Sión. Y empieza a describir a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El autor nos habla aquí de 7 cosas maravillosas a las cuales hemos sido acercados por nuestra fe en Jesucristo. Lo interesante, toda la descripción que da del monte Sinaí causa temor, causa inseguridad, causa miedo. Pero todo lo que dice del monte de Sión causa ¿qué? Esperanza, gozo, alegría, regocijo, motivación. Entonces el autor lo primero que hace es que dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. Y lo introduce con esta palabra sino. Y lo que hace esta palabra es que nos muestra el contraste que el autor quiere hacer. Lo que hemos recibido de Cristo es totalmente distinto a lo que teníamos antes. El autor, lo primero que menciona aquí es a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Le da varios nombres: ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, monte de Sión. Pero todos estos nombres se refieren ¿a qué? A lo mismo. Al lugar que nosotros como cristianos hemos sido acercados no por nuestras fuerzas, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. No es un monte físico al cual podemos ir a tocar. Creo que cuando la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿dónde tenemos que adorar? Ustedes dicen que en este monte, nosotros decimos que en este monte. O sea, no es un lugar físico al cual podemos ir a tocar. Es un monte espiritual. Es un monte celestial. En el Antiguo Testamento este lugar sí existía. Por ejemplo, David, cuando conquistó de los jebuseos y lo llamó la ciudad de David, allá en Samuel capítulo 2, versículo 5, él puso allí el arca del pacto. Más adelante allí se construyó el templo. Los salmos hablan de ese monte de Sión no solamente físico, sino también como algo espiritual. Por ejemplo, el Salmo 48, versículo 2,
Dice lo siguiente: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. En el Salmo 87, por ejemplo, se habla de Sión como la ciudad que Dios ama, donde se establecen los pueblos y donde brotan todas sus fuerzas. Ahora, el monte de Sión al que nos acercamos trasciende el tiempo y el espacio. Esa Jerusalén celestial que el apóstol Juan, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, donde él ve de pie en el monte de Sión, dice ahí a los 144,000. Ahora, algunos entienden que son judíos. Yo entiendo, y lo que hemos ido estudiando por Apocalipsis, que los 144,000 simplemente está haciendo referencia a todo el pueblo de Dios. Apocalipsis 12:21 también, Juan ve la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, preparada como esposa para su esposo, para el novio Cristo. Es la misma ciudad que el libro de Hebreos que ya estudiamos habla de la patria celestial, la cual habló Abraham y que vivió pensando en ella por fe en Hebreos 11:16. Y Hebreos 8, como ya estudiamos, nos dice que por fe nos hemos acercado a la verdadera ciudad, al tabernáculo celestial donde Dios habita. Entonces este es un acercamiento, es un privilegio que tenemos como ciudadanos celestiales. Y no nos acercamos por nuestras propias fuerzas, sino que nos acercamos por lo que Jesucristo ya hizo. Y como ciudadanos celestiales debemos disfrutar de esos privilegios. Tenemos comunión con Dios, tenemos vida eterna, tenemos una seguridad de pertenencia. Y vuelvo y le digo, esto no es algo físico, esto no es algo temporal, es un regalo que recibimos por fe en Cristo y es eterno y es espiritual. Él le dice, por eso no tienen que asustarse. Lo segundo que les dice es que nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. De muchos millares de ángeles. Ahora, cuando el autor está hablando aquí de muchos millares de ángeles, la idea no es enfocarnos en los ángeles en sí, ni en la cantidad, ni siquiera, o digamos, en cómo son y lo que están haciendo. Estos ángeles están vestidos, dice el texto, de manera festiva, de manera gozosa, y están celebrando algo. Y lo que están haciendo dice que están adorando a Dios con alegría y con gozo por su gloria. Por la fe, tú y yo en Cristo nos hemos acercado a ese lugar. Y nosotros espiritualmente debemos participar de la celebración de adoración en la presencia de Dios, rodeado de alegría, de gozo. Somos parte de una asamblea festiva con una cantidad innumerable de ángeles, como dice la Biblia, que adoran al Rey de Reyes. Por eso cuando el pueblo de Dios se une de forma colectiva, no debe ser un trauma para nosotros, debe ser motivo de alegría y gozo. El salmista David, cuán delicioso, en el Salmo 133 creo, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán delicioso. No debe ser un trauma, debe ser una alegría. Trauma debe ser, no, y qué tristeza que no puedo estar con el pueblo de Dios. Eso sí debe causarnos trauma.
venir a adorarle a Él. Y recuerde que adorar no es cantar, no es únicamente eso. Es cuando estudiamos su palabra, cuando oramos, cuando hacemos todo lo que lleva adoración al Dios vivo y eficaz. Ahora, nosotros no adoramos a los ángeles. Compartimos su gozo, pero no lo adoramos. La Biblia prohíbe la adoración a los ángeles. No los podemos adorar. El apóstol Juan quiso querer adorar a uno y le dijo, no, levántate, porque la adoración solamente le pertenece a Dios. Yo soy un consiervo tuyo. Los ángeles no deben ser adorados, ni nadie debe ser adorado, sino Jesucristo. Entonces, cuando llegamos al pacto, al nuevo pacto, llegamos al pacto de la gracia de Sión, a la paz, a la seguridad, a la Jerusalén celestial, a la comunión con los ángeles, donde compartimos alabanza. Qué privilegio tan grande. En el otro había temor por todo lo que pasaba, aquí hay gozo y alegría. En el otro nadie se quería acercar. Aquí todos queremos acercarnos para juntos adorar al Dios que vive por los siglos de los siglos. Tercero, que nos dice el pasaje. Nos hemos acercado, yo le pongo siempre la parte ahí, nos hemos acercado, y dice el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. En otras palabras, escuche con atención, nos hemos acercado a la iglesia, al cuerpo de todos los creyentes que han confesado a Cristo desde el principio hasta el fin. Aquí dice la palabra a la congregación, pero en el original la palabra ahí viene traducida de eclesía, que significa iglesia. Y lo que el autor nos está queriendo decir aquí es que hemos sido unidos al pueblo de Dios, a todos los santos que forman la iglesia universal, a todos. Una vez más, somos salvados individualmente, pero tenemos que perseverar colectivamente. Dios nos puso en una iglesia local. Hay muchas, sí, pero Dios nos puso en una iglesia local. Y fíjese cómo dice el autor, los primogénitos de Dios. Como dijimos, ser primogénito en la antigüedad tenía un significado especial, porque el primogénito heredaba todo lo que era de su parte. A algunos les tocaba doble porción por ser el primero. Por lo tanto, todos los creyentes al estar en Cristo somos como primogénitos, en el sentido de que somos coherederos con Cristo. Nuestro hermano mayor, Cristo, si permite llamarlo de esa manera, heredó el reino de Dios. En Cristo no hay segundo, ni tercero, ni cuarto, ni primos hermanos, ni primos segundos, ni primos terceros. Ni todos recibiremos la misma herencia, no, que porque usted es el primero le voy a dar más herencia, o porque usted me cae mejor le voy a dar más herencia. No, si estamos en Cristo, todos vamos a recibir ¿qué? La misma herencia. Ahí no hay consentidos. Es que Dios me trata mejor a mí. No, sáquese ese concepto erróneo de su cabeza. Y lo que sigue diciendo el autor es que dice que nuestros libros están escritos, ¿en dónde? En los cielos. Nuestros libros están escritos en los cielos. Esto nos recuerda lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, cuando en Números capítulo 3 se escribieron nombres de los primogénitos de Israel. Hoy sabemos que Dios, por lo que enseña la palabra, que Dios ha escrito nuestros libros en el libro de la vida en el cielo. ¿Qué dije? Oh, perdón. Ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Oh, están despiertos, gloria a Dios. Hoy nuestros nombres, la escritura dice que están escritos en el libro de la vida, en los cielos. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que
que nadie lo puede borrar. Dios no tiene un borrador. Bueno, voy a borrar a Dixon ahora porque pecó, y como a las 2 horas arrepintió, otra vez Dixon lo vuelvo a notar. Cuando volvió a pecar, me toca borrarlo otra vez. Y volvió y se arrepintió otra vez. No, Dios no anda con un borrador. Porque somos de Él. Porque estamos en Cristo. Nadie nos arrebatará de su mano. Pastor, ¿y cuándo se escribió ese nombre? Pues según la Escritura, desde la eternidad. Ahora, yo sé, porque en algún momento lo aprendí y lo seguí repitiendo, yo hice la corrección aquí un día. Yo sé porque muchas veces le decíamos a la gente, y repita conmigo, y le hacemos la oración, le decíamos, y luego escribe, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y muchos nos emocionábamos. No sé quién se inventó eso, pero según la Escritura, el nombre suyo fue escrito desde la eternidad, no el día que usted creyó. Desde la eternidad está escrito. Y nadie lo puede borrar. Ni van a añadir, ni le van a quitar. Lo que Él puso ahí, ¿quiénes son? Esa no es preocupación suya, ni es preocupación mía. La preocupación suya y la preocupación mía es predicar el evangelio a toda persona. Y la otra preocupación mía es, si digo que estoy en Cristo, debo tomar mi cruz, debo negarme a mí mismo y seguirlo a Él día tras día. Pablo dijo que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Esa debe ser mi preocupación. De Dios se encarga el otro. Él se encarga del resto. Esa es la gracia del Dios vivo. Nuestros nombres están registrados allí para siempre, para poder entrar en su reino. El mismo Jesucristo nos recordó que la verdadera alegría del creyente no está en las riquezas, no en el poder, sino en que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Esa es la verdadera alegría del creyente, que nos recuerda que nuestra salvación está segura, nuestra posición en Cristo está segura. ¿Usted recuerda cuando los discípulos llegaron un día emocionados, felices, diciéndole a Jesús, Jesús, los demonios salen corriendo, y eso estaban emocionados? Para ellos eso era el top del top, ¿no? El clímax. Llegaron emocionados y Jesús los aterrizó. Paz. Jesús les dijo, mijos, ustedes deben de regocijarse y alegrarse de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque el mismo Jesús también enseñó que en Mateo 7, que muchos dirán que han echado demonios, y Jesús les va a decir, yo nunca los conocí. Esa debe ser nuestra verdadera alegría. Hermano, yo entiendo que aquí hay alegrías terrenales que a uno le dan. O sea, una de las mayores alegrías terrenales que uno puede tener aquí es tener a un bebé en los brazos, que usted aportó 20 y tantos cromosomas. Eso es una alegría tremenda, o sea, wow. Pero la mayor alegría de nosotros debe ser saber de que estamos en Cristo y que tu nombre está escrito allí. Y ese debe ser el motor. Ese debe ser el motor, ninguna otra cosa, ni siquiera mis hijos deben de ser el motor. Mi motor debe ser lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Porque es que mis hijos un día van a dejar botados, se van a ir. Porque se van a ir, van a armar su familia y por ahí van a estar, y quién sabe para dónde terminarán, porque uno nunca sabe. Pero mi motor debe ser Cristo, por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Entonces nos hemos acercado en Cristo a esta congregación celestial, a esta comunidad de santos. Somos una familia en Dios, y tenemos que trabajar y entender, somos una familia y debemos cuidarnos los unos a los otros. Avanzo porque el tiempo corre. Cuarto punto. Nos hemos acercado, versículo 23. ¿A quién? Al Dios, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora, el autor nos recuerda algo aquí glorioso, y es que no estamos separados de Dios como ocurría en el antiguo pacto. Antes, bajo la ley, los hombres no podían acercarse a Dios, ¿recuerda? Solo el sumo sacerdote
el resto tenían que estar afuera. A la distancia. Ahora como cristianos, nosotros sí podemos acercarnos a Dios. Y no es una posibilidad futura, a ver si por allá, no. Desde ahora, desde el momento que tú llegas a Cristo en fe de arrepentimiento, desde ese momento tienes acceso directo al trono de la gracia. Te puedes acercar a Él. Y el apóstol Pablo dice en Romanos, ya puedes llamarle Abba Padre. O sea, un término de relación cercana. Con el Padre. Ya nos hemos acercado en Jesucristo. Eso es una realidad. Si nos hemos acercado a Cristo, si estamos en Cristo, tenemos acceso directo al Padre. Y el autor califica a Dios como el juez de todos. Dios juzga todas las cosas tal como son. Por eso la buena noticia aquí, ¿sabe cuál es la buena noticia? Porque aquí dice que Él juzga a todos. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que como nosotros nos hemos acercado a Dios en Cristo, Dios ya nos juzgó, ¿en quién? En Cristo. Ya te juzgó en Cristo. O sea, no te va a volver a juzgar por el mismo pecado que juzgó a Cristo. Yo no sé si lo estoy explicando bien y usted me está entendiendo. Si Dios perdonó mis pecados, todos, Él no perdonó mis pecados solamente hasta hoy, no. Si yo vivo hasta los 80 años, me va a perdonar todo hasta mis 80 años. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con eso? ¿Cierto que sí? Algunos no los veo tan dudosos. Todos mis pecados los perdonó. Me los perdonó, ¿por qué? ¿Por qué me los perdonó? Porque Cristo cargó el pecado. Es decir, que el castigo que yo iba a recibir por mis pecados, si yo estoy en Cristo, ¿quién lo recibió? Cristo, o sea que ya alguien fue castigado por ese pecado. Por lo tanto, usted ya no puede recibir ese juicio. Porque entonces Dios estaría juzgando dos personas por el mismo pecado y entonces ahí sí sería injusto. Alguien ya pagó por tu pecado. Hasta a los que no ha cometido, a los que no has cometido mañana. Ahora, ¿significa eso barra libre para usted y para mí? No, la Biblia dice claramente, perseveraremos en el pecado porque la gracia abunda. Y Pablo, conociendo la mente del hombre, que ahorita decirá, ay, he perdonado a vivir la vida loca, Pablo contesta, de ninguna manera. Que quede claro, de ninguna manera. Entonces, ya Jesucristo, Dios juzgó mi pecado en Cristo. Jesús asumió todo lo que yo merecía, Jesús lo asumió en la cruz del Calvario. Por eso nosotros no estamos bajo condenación. No somos justos por nuestras obras, sino por lo que Cristo, mi abogado, mi defensor, cuando Satanás me quiere acusar, Jesús va a decir sí, pero yo ya pagué por él. Por eso Romanos 8 dice, pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Pues nadie. Y dice, ¿quién es quién? Dios es quien justifica. O sea, Dios ya me declaró inocente. Dios no te declara inocente hoy y al rato dice, bueno, ahora eres culpable. Inocente el culpable, inocente el culpable. Y nos la pasamos como la florecita. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. No, ya nos declaró. Qué privilegio tan enorme. Del antiguo pacto nos manteníamos alejados de Dios, con amenaza de muerte, porque si no cumplía, chacaplún. Es más, el sumo sacerdote tenía que entrar, le ponían una campanita, él tenía que purificarse. Si el sumo sacerdote entraba al lugar santo, sin haber hecho la purificación exactamente como Dios le había dicho, ¿qué cree que pasaba con él? Tenían que sacarlo arrastrando, porque ni siquiera podían entrar a sacarlo. Así era el antiguo pacto.
Ahora la gracia nos permite acercarnos con confianza, tener comunión. Quinto, porque el tiempo avanza. Nos hemos acercado, dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Versículo 23. El autor nos ha dicho, por la fe en Cristo, nos hemos acercado a los espíritus justos hechos perfectos. La pregunta es, ¿y esos quiénes son? Hermano, aquí está hablando de los hermanos en Cristo nuestro que ya han muerto antes de nosotros. Aquellos que confiaron en esas promesas de Dios y que confiaron en la venida de Jesucristo, pero que como Cristo no ha venido, pues simplemente murieron. Todos los que fueron justificados también por la fe, que han sido hechos perfectos en Él. Todos que creyeron y obedecieron, confiaron en Jesucristo, tenemos comunión con ellos, porque compartimos la misma salvación celestial y la misma esperanza. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el morir es... A ver, ¿cómo es que es? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es que era la casa. Se me lengua la traba. Para mí el morir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es más, decía, es que yo no sé qué decidir, si quedarme aquí siguiendo predicando el evangelio, porque es mi pasión, o irme con Él. Hermano, y si usted muere en Cristo, usted sabe para dónde va. No tenemos temor. Algunos que no saben para dónde van. Y al creyente que le pregunta, ¿se muere para dónde va? Tiene que saber para dónde va. Si no sabe para dónde va, necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Sexto, nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hermano, qué privilegio. El autor nos dice, por la fe nos hemos acercado al mediador. Ahora, ¿por qué esto es importante que esos hermanos lo recordaran? ¿Y por qué nosotros también? Hermano, porque esto nos muestra la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto era incapaz de salvarnos. Por eso fue que Jesucristo, ya lo estudiamos en este pasaje, el mismo Dios, en Hebreos 8:13, nos decía de que ese pacto había sido declarado viejo. Que el propósito de ese pacto era simplemente mostrarnos nuestra incapacidad para llevarnos al nuevo pacto, que es Jesucristo. En cambio, el nuevo pacto nos da todo lo que el antiguo pacto no nos daba. Rápidamente lo menciono. El nuevo pacto nos da un nuevo corazón. Nos da un nuevo corazón. Y Dios escribe su ley en ese corazón. No en unas tablas externas de piedra como escribió la ley. No, nos da un nuevo corazón. Por eso yo cambié yo. Y por ejemplo, cuando estoy aquí enseño eso. Yo ya por ejemplo no le digo a la gente, déjalo entrar a tu corazón. No, simplemente digo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que creer en fe y arrepentimiento. Porque Dios no pide entrar en tu corazón. Dios cambia tu corazón. De uno de piedra, por uno de ¿qué? De carne. Es decir, un corazón duro lo cambia un corazón sensible. Porque el que tiene ahorita es de carne. Aunque está hablando aquí más de la mente. Segundo, nos da el Espíritu. Que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos capacita para obedecer la voluntad de Dios. Tercero, el nuevo pacto nos da arrepentimiento continuo. Y nos da la certeza de perdón. ¿Qué es arrepentimiento continuo? Que como hijos de Dios constantemente identificamos nuestro pecado y nos arrepentimos. Aquí nadie puede decir que no peca. Porque todos pecamos. Primero Juan dice que todos pecamos. Y el que dice que no peca, dice Juan que es un qué. Entonces ya pecó. Ahí está. Facilito. Y segundo, ese nuevo pacto nos hace parte del pueblo de Dios. Nos encomienda a Él. Somos parte del cuerpo. Y todo eso Dios nos lo da por causa de ¿quién? De Jesucristo. Cristo, que fue el mismo Dios, que vivió sin pecado, que es santo, y que solamente Él pudo entrar al lugar santísimo por nosotros. Solamente Él pudo abrir el camino vivo a Dios, no por un monte físico, sino por su propia vida. Entregó su cuerpo, su sangre.
Y no solo eso, Cristo salva a su pueblo de manera permanente. Roma enseña que es que ellos no saben, es que no sabemos si somos salvos, vamos a saber al final si somos salvos. Eso enseña Roma. Bueno, Jesucristo nos dice, si tú estás en Cristo, ya eres salvo. No es que vas a tener vida eterna, ya empiezas a disfrutar de esa vida eterna. Y por último, Jesucristo pudo subir y sentarse a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. A diferencia de Moisés. Moisés fue un gran siervo, pero Moisés fue humano y tuvo sus limitaciones. Jesús no tuvo nada que temer. Moisés tuvo miedo. Jesús no tuvo que temer nada. Lo hizo perfectamente. Por eso nosotros hoy podemos acercarnos al Padre con libertad. Tenemos acceso por ese mediador, alguien que media por nosotros. ¡Qué privilegio! ¿Cómo no perseverar en la fe? ¿Cómo no poder hacerlo? Séptimo, nos hemos acercado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, aquí el autor nos recuerda los sacrificios del Antiguo Testamento. En los sacrificios se tenía que matar un animal, se rociaba su sangre sobre el pueblo para purificarlo, para santificarlo. Pero como hemos estudiado, tenían que hacerlo constantemente, año tras año, día tras día. Pero esa sangre de toros, de machos cabríos, de becerros, no podía limpiar verdaderamente el pecado. Era una sombra, señal de algo mucho más glorioso. Cristo, su sacrificio perfecto, lo hizo una sola vez y para siempre, y con ese sacrificio limpió a su pueblo. No necesitamos más. No necesitamos ir de rodillas a ningún lado, no necesitamos hacer nada, ninguna cosa. Lo único que necesitamos es negarnos a nosotros mismos, vivir el Evangelio como Jesucristo dice que debemos vivirlo. El autor incluso menciona la sangre de Abel. Usted estará preguntando, ¿y qué tiene que ver Abel ahí? La sangre de Abel nos dice Génesis 4:10 que gritaba desde la tierra pidiendo ¿qué? Venganza sobre Caín. La sangre de Cristo ya no grita venganza. La sangre de Cristo grita perdón. La sangre de Cristo grita paz. La sangre de Cristo grita reconciliación entre Dios y los hombres. Mire cómo lo resumió el pastor Richard Phillips. Él dice, la sangre de Abel atrajo tormenta, juicio y condena, mientras que la sangre de Jesús trae calma, paz y gozo eterno, como cuando Él calmó la tormenta en el mar. Entonces, hermano, por fe podemos decir que si estamos en Cristo, nos hemos acercado a un lugar muchísimo mejor que el antiguo pacto, a la ciudad celestial, es decir, al monte Sión, a la congregación de los ángeles, donde nos gozamos con ellos adorando al Dios vivo por lo que Él ha hecho, a la congregación de los santos, es decir, la iglesia de todos los creyentes inscritos en el cielo o en el libro de la vida, a nuestros antepasados en la fe, los justos que hoy descansan en Dios, pero que padecieron lo mismo que tú y yo padecimos, pero que se mantuvieron firmes en Cristo hasta la fe, hasta el final. Y por último, ese mediador Jesucristo, que abrió el camino por el cual nos podemos acercar al Padre. Hermanos, Dios no está oculto. Dice que en Hebreos dice, cuando estudiamos al principio, que de muchas maneras, pues los profetas habló a los hombres. Hoy habla a través de ¿quién? De Jesucristo. No hay un lugar al mejor que ir. No regreses. Amigo que estás en Cristo, que todavía no has creído y que todavía estás ahí, que por poco, cree en Cristo porque Cristo es el mejor lugar al cual puedes llegar. Esto debe recordar algunos privilegios que tenemos como iglesia. Debemos vivir como iglesia y como individuos a la luz de lo que Cristo nos ha revelado en su palabra. Debemos luchar contra el pecado y contra la mundanalidad. Y debemos perseguir la santidad, sabiendo que hemos sido llamados a reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Amigo que estás en Cristo, déjeme decirle que solo hay dos tipos de religión en el mundo. Solo hay dos religiones.
la religión verdadera y la religión falsa. Todas las religiones falsas, con el nombre que usted le quiera poner, en el fondo tienen la misma, se parecen en lo mismo, el humanismo. Es decir, haz esto o aquello y Dios te dará tal cosa. Pórtate bien y Dios te va a dar cosas. Siembra y Dios te va a dar cosas. Haz cosas por tu Dios y Dios te promete un paraíso. Cuando llegues al cielo encontrarás no sé cuántas mujeres, dice por allá una falsa enseñanza. Todo lo que tienes que hacer y va a haber una recompensa. Eso dice la falsa religión. El cristianismo o la verdadera religión en Cristo enseña que Dios ya nos ha dado, que lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo. Cree en Cristo. Cree en lo que Cristo hizo por ti. La salvación no depende de lo que tú hagas. Depende de lo que Jesucristo ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Solo confiar en Él. Y todo lo que te digan que tengas que hacer, por eso yo le digo a la gente, no le diga, hermano, vaya a la iglesia para que Dios lo bendiga. Hermano, eso es agregarle obras. No, usted no va a la iglesia para que Dios lo bendiga. Nosotros nos congregamos porque es la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios. Porque Dios nos ha llamado a que como iglesia nos unamos para adorarle a Él. Porque Dios nos ha llamado en su palabra que cuando nos reunimos nos edificamos los unos a los otros. Jesucristo ya lo dio todo por nosotros. Y si Cristo nos ha dado todo, ¿cómo podemos dudar? ¿Cómo podemos retroceder? Déjame terminar con esto. La Biblia habla de dos pactos. El pacto de obras y el nuevo pacto. El pacto de obras trae condenación porque nadie lo puede cumplir perfectamente. Por muy bien que te portes, no lo puedes hacer. El nuevo pacto, el pacto de la gracia, solo entramos en Cristo. Cristo ya cumplió por nosotros. Confía en lo que Él hizo. Vive como Él pide de ti. Y es suficiente. La pregunta es, ¿en qué pacto estás ahora? ¿En el pacto de obras tratando de salvarte tú mismo? ¿O estás en el pacto de la gracia? ¿Has creído en Jesucristo? ¿En qué pacto estás? Vamos a orar, póngase los pies. Mi oración es que el Espíritu Santo pueda convencerte a ti de tu pecado y pueda llevarte a Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, permite que ella pueda cumplir el propósito por el cual fue enviada. Que aquellos que están en Cristo puedan ser fortalecidos por medio de tu palabra. Y aquellos que no están en Cristo, oh Dios, hoy puedas tú atraerlos a ti en fe y en arrepentimiento. Para aquellos que están quizás, que todavía no han creído, que todavía piensan, Señor, que el cristianismo simplemente es un cuento más. Señor, mi oración es para que ellos puedan entender que regresar o seguir de la forma como están viviendo solamente trae terror y condenación. Pero que caminar en el pacto tuyo, en Cristo Jesús, encontrarán vida eterna, gracia, amor. Padre, haz tú la obra en esos corazones y que hoy los pecadores puedan llegar al arrepentimiento. Señor, sigue obrando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.